¿Hasta dónde llegarías para aferrarte al poder? ¿Lo arriesgarías todo, incluida tu vida, por el trono? La historia del rey Guillermo II de Inglaterra, también conocido como Guillermo Rufo, plantea preguntas tan escalofriantes, ya que es una que mezcla ambición, traición y una muerte misteriosa que aún persigue a los historiadores hasta el día de hoy. Y si las mismas criaturas que una vez simbolizaron el prestigio y el estatus real, sus queridos perros de caza, fueran las responsables de su prematura desaparición, Guillermo Rufo, el segundo hijo de Guillermo el Conquistador, ascendió al trono de Inglaterra en 1087 tras la muerte de su padre. El conquistador había dividido su vasto imperio entre sus tres hijos, Roberto, que heredó Normandía, y Guillermo, que tomó el trono inglés. A diferencia de su hermano Roberto, que buscaba la quietud de la campiña normanda, Guillermo gobernó Inglaterra con mano de hierro, expandiendo continuamente su imperio y asegurándose de que los anglosajones permanecieran bajo su control. El rey era conocido por su fuerte carácter, pero no siempre por su amabilidad. A menudo se le describía como audaz, atrevido e incluso cruel, con una inclinación por la guerra y las campañas militares que dejaban la campiña marcada y a la gente recelosa. Tenía una sed insaciable de poder, siempre buscando nuevos territorios que conquistar y asegurar su dominio sobre el trono. Y sin embargo, a pesar de su gobierno agresivo y su fuerza abrumadora, el destino tenía un plan diferente para él, uno que se hizo realidad bajo la sombra de uno de sus aliados más confiables, sus propios perros. La pasión de Guillermo por la caza era notoria. Su amor por la caza era tan absorbente que se convirtió en una parte esencial de su identidad como rey. Pasaba gran parte de su tiempo en los bosques de Inglaterra, cabalgando por las vastas tierras con sus sabuesos a su lado. La relación entre el rey y sus perros no era solo de compañerismo. Simbolizaban su poder, su dominio sobre la tierra y su conexión con la naturaleza. Eran sus súbditos leales, tan parte de su gobierno como sus caballeros o sus hombres de armas. Pero en un fatídico día de 1100, mientras estaba en una expedición de caza en New Forest, Guillermo encontraría una muerte prematura y misteriosa. Los eventos que condujeron a su muerte han estado envueltos en misterio, y muchos han especulado que no fue un accidente. ¿Fue realmente un desafortunado accidente de caza, o hubo algo más siniestro en juego? Una mirada de cerca a su muerte plantea preguntas preocupantes sobre su relación con quienes lo rodeaban, sus ambiciones y el peligro siempre presente de la traición que podría acechar incluso en los círculos más confiables. Mientras salía de caza, acompañado por un pequeño grupo de sus hombres más confiables y su jauría de perros, la vida del rey Guillermo Rufo estaba a punto de tomar un giro inesperado y mortal. En lo que se conocería como el accidente que terminó con su vida, el rey fue muerto a flechazos mientras caminaba por el denso bosque, un evento que sigue siendo uno de los más extraños en la historia real inglesa. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿La flecha vino de la mano de un asesino, o fue simplemente el resultado de un trágico disparo fallido? Los historiadores siguen divididos, pero una cosa es segura. La extraña y prematura muerte del rey Guillermo Rufo fue un punto de inflexión en la historia inglesa. Su muerte prematura desató una serie de luchas de poder, tanto dentro de su familia como en toda Inglaterra. Sin embargo, lo que es aún más espeluznante es la afirmación de que, después de su muerte, su propia jauría de perros de caza pudo haber desempeñado un papel final y sombrío en su historia. Todos hemos oído hablar de gobernantes que encuentran su fin a través de batallas, traición o veneno. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos haber imaginado que la muerte de un rey podría no haber sido causada por la espada, la daga o incluso un complot político, sino por los mismos animales que una vez habían sido sus leales compañeros? Esta es una historia de destino, ambición y la escalofriante realidad de que a veces incluso los aliados más cercanos pueden convertirse en los heraldos de la perdición. Guillermo Rufo, también conocido como Guillermo II, no fue un rey que llegó al trono tranquilamente. A diferencia de muchos monarcas que heredaron sus coronas pacíficamente, su reinado comenzó en medio de la conmoción y la tensión. Las circunstancias que rodearon su ascenso al poder
fueron cualquier cosa menos sencillas. Su padre, Guillermo el Conquistador, había dejado un legado de conquistas, pero el imperio se dividió entre sus hijos de una manera que sentó las bases para una rivalidad duradera. El reino se dividió en tres partes, con Guillermo Rufo heredando Inglaterra, Roberto tomando el control de Normandía y Enrique, el hijo menor, recibiendo una gran suma de dinero para mantenerlo. Era una situación precaria, una que no duraría mucho. Desde el principio, el gobierno de Guillermo fue de feroz determinación. Su reinado se definió tanto por la agresión militarista como por la gobernanza dura, lo que mantuvo a muchos de sus súbditos incómodos. A pesar de los logros monumentales de su padre, Guillermo II estuvo constantemente en desacuerdo con la aristocracia y la Iglesia, luchando por mantener el control sobre su reino. Sin embargo, si bien su reinado estuvo marcado por el autoritarismo, su obsesión por la caza se convirtió en una obsesión que selló aún más su destino. La caza no era solo un pasatiempo para el rey Guillermo, era una parte central de su identidad. Era un medio para mostrar poder, dominio y una conexión innegable con la tierra y sus recursos. Para los reyes medievales de Inglaterra, la caza era más que un deporte, era un símbolo de estatus real, con el derecho a cazar en ciertas áreas reservado solo para la nobleza. New Forest, ubicado en el sur de Inglaterra, era uno de esos cotos de caza reales. Esta extensa área boscosa, con sus densos matorrales y caza salvaje, se convirtió en el telón de fondo de una parte importante de la vida de Guillermo Rufo. Pero la relación de Guillermo con New Forest no era todo admiración por la naturaleza. También era un símbolo de su crueldad. El bosque había sido establecido como una reserva de caza real por su padre, y sus leyes eran draconianas. En los primeros años del reinado de Guillermo, extendió las duras leyes forestales de su padre. Aquellos que se atrevían a cazar en las reservas reales sin permiso enfrentaban un castigo severo. La gente era multada o incluso mutilada por violar las leyes. Y sin embargo el rey no mostraba piedad. Su crueldad hacia la gente común y los habitantes del bosque no hizo más que alimentar el resentimiento. Durante su reinado, Guillermo se hizo famoso por su trato a los anglosajones. Muchos de los terratenientes habían perdido sus derechos sobre la tierra que alguna vez poseyeron, que había sido redistribuida entre la nobleza normanda. La postura inquebrantable del rey de mantener el dominio normando alienó aún más a la población nativa. Veía el descontento del pueblo como irrelevante. Eran súbditos a controlar, no a respetar. Cuanto más el rey afirmaba su poder, más se aislaba de posibles aliados. Sin embargo, a pesar de su aparente frialdad, Guillermo no estaba completamente aislado de la nobleza. Tenía varios partidarios leales, particularmente aquellos que se beneficiaban de las tierras y privilegios que les otorgaba el rey. Estos partidarios aseguraron que Guillermo permaneciera firmemente en el trono, aplastando cualquier revuelta potencial con fuerza militar. Por un tiempo, parecía que nada podía destronarlo. Sin embargo, a medida que su reinado continuaba, las grietas en su gobierno comenzaron a aparecer. En medio de toda esta inestabilidad política, la caza siguió siendo una constante. Era una herramienta tanto de relajación como de control, una actividad donde el rey podía relacionarse con sus nobles, poner a prueba su lealtad y afirmar su dominio sobre el hombre y la bestia. Sin embargo, la caza también sería la actividad que lo llevaría a su caída. Fue en una expedición de caza en New Forest en agosto de 1100, cuando Guillermo encontró su muerte prematura, acompañado por un pequeño grupo de compañeros, incluido su hermano menor Enrique. El rey partió a cazar en el denso bosque. Era conocido por sus extraordinarias habilidades como cazador, pero en este día, la caza tomaría un giro mortal, marcando el comienzo de una historia espeluznante y misteriosa. Las circunstancias exactas que rodearon su muerte siguen siendo inciertas hasta el día de hoy, pero estaba claro que algo salió terriblemente mal. En algún momento durante la caza, mientras Guillermo caminaba por el bosque, una flecha lo alcanzó. Fue un golpe fatal. Cayó al suelo, y aunque algunos testigos afirmaron que fue un accidente, otros creyeron que el rey fue asesinado por alguien de su círculo íntimo. Su cuerpo fue llevado de regreso a la residencia real,
y poco después comenzaron a circular rumores. ¿Fue esto el resultado de un complot político? ¿Fue un caso de identidad equivocada? ¿O hubo algo más siniestro en juego? Mientras el cuerpo de Guillermo yacía en el estado, esperando el entierro, el nuevo rey, su hermano Enrique, comenzó a consolidar el poder. Pero la muerte de Guillermo había planteado más preguntas que respuestas. El accidente de casa, como se describió más tarde, estuvo lejos de ser ordinario, y los murmullos de juego sucio comenzaron a extenderse por la corte. ¿Quién se beneficiaba de la muerte repentina e inexplicable del rey? ¿Y qué papel jugaron sus leales compañeros en sus últimos momentos? Los eventos que se desarrollaron después de la muerte de Guillermo Rufo fueron rápidos y decisivos. En un abrir y cerrar de ojos, Enrique, que había estado en el área en el momento del incidente, emergió como el nuevo rey de Inglaterra. Su rápido ascenso al poder, a raíz de la misteriosa muerte de su hermano, llevó a muchos a sospechar que él fue quien orquestó la prematura desaparición del rey. Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente Enrique tuvo algo que ver en la muerte de su hermano, o fue simplemente un caso de destino y mala suerte? Es este misterio que rodea los eventos lo que hace que la historia de la muerte de Guillermo Rufo sea tan cautivadora. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo la verdadera causa de su muerte, e incluso hoy en día no hay consenso. Sin embargo, lo que destaca por encima de todo es la espeluznante ironía de la situación. Que el mismo rey que una vez había gobernado con mano de hierro, con sus perros leales a su lado, finalmente encontraría su fin en un bosque donde una vez reinó supremo sobre la casa y la gente. Y, en el giro más trágico de todos, se dice que sus propios perros de caza pueden haber desempeñado un papel en las secuelas de la muerte del rey. La muerte de Guillermo Rufo, envuelta en misterio y especulaciones, dejó una mancha en la historia real de Inglaterra que nunca se borraría por completo. Hasta el día de hoy, las circunstancias exactas de su muerte siguen sin estar claras. ¿Qué sucedió en esos momentos finales mientras el rey se adentraba en New Forest con sus perros y compañeros? ¿Fue un trágico accidente, un complot político mortal o algo completamente diferente? Los detalles que rodean la muerte de Guillermo son contradictorios. Algunas fuentes, incluidas las crónicas contemporáneas, sugieren que fue alcanzado por una flecha mientras cazaba. La flecha que le atravesó el pecho fue supuestamente disparada por uno de sus compañeros, Sir Walter Tyrrell, quien era un hábil arquero. Según algunos relatos, la flecha de Tyrrell estaba destinada a golpear a un ciervo, pero el rey fue alcanzado accidentalmente en su lugar. Esto, según ellos, fue un percance de caza, una simple tragedia en medio de una cacería real. Sin embargo, otros han planteado dudas sobre la exactitud de esta historia, creyendo que la flecha fue apuntada deliberadamente a Guillermo. El hecho de que la flecha golpeara a Guillermo en el pecho, matándolo casi instantáneamente, solo alimentó los rumores de juego sucio. La posición de la flecha, su trayectoria precisa y el hecho de que el rey estuviera solo en ese momento, rodeado solo por sus compañeros más cercanos, ha llevado a muchos a preguntarse, ¿fue este un asesinato cuidadosamente planeado? Uno de los aspectos más intrigantes de la muerte de Guillermo es el papel de su hermano, Enrique, después del suceso. Enrique estaba muy cerca de Guillermo cuando ocurrió el incidente. De hecho, algunos informes afirman que Enrique fue el primero en llegar al cuerpo de su hermano después del disparo fatal. En el caos que siguió, Enrique aprovechó la oportunidad para reclamar el trono para sí mismo, convirtiéndose finalmente en Enrique I de Inglaterra. La rapidez con la que tomó el control y su posterior coronación pocos días después de la muerte de Guillermo generaron sospechas de que pudo haber participado en la prematura desaparición del rey. A pesar del rápido ascenso de Enrique al trono, hubo poca investigación formal sobre la muerte del rey. La corte inglesa en ese momento estaba mucho más preocupada por asegurar el trono que por desentrañar el misterio de cómo había muerto Guillermo. Con la sucesión inmediata de Enrique, había pocas posibilidades de una investigación adecuada. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y el recuerdo del reinado de Guillermo Rufo comenzó a desvanecerse, los historiadores y cronistas comenzaron a profundizar en las extrañas y sospechosas circunstancias
que rodearon su muerte. Algunas de las narraciones más reveladoras provienen de fuentes medievales, como la crónica anglosajona, y los escritos de cronistas como Ordérico Vital, quienes proporcionaron información valiosa sobre los acontecimientos del día. Estos registros destacan la sensación de inquietud y sospecha que rodeó la muerte de Guillermo, incluso inmediatamente después. Está claro que muchos de los que presenciaron el evento o se enteraron de él más tarde creyeron que la muerte del rey no fue un accidente. Uno de los factores más significativos que ha llevado a la teoría del asesinato es el comportamiento peculiar de los perros de caza de Guillermo. Según algunos relatos, después de que Guillermo fuera alcanzado por la flecha, los perros, que habían sido una parte integral de la caza, comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos testigos afirmaron que los perros parecían agitados e inquietos, como si sintieran que algo andaba mal. Más inquietante aún, otros relatos sugieren que los perros, que una vez fueron compañeros leales del rey, incluso pudieron haberse vuelto contra él después de su muerte. Este detalle inquietante ha llevado a algunos a especular que los perros, en su estado de frenesí intensificado, pudieron haber desempeñado un papel en el sombrío desenlace de la muerte del rey. La sugerencia de que los perros pudieron haber atacado el cuerpo del rey muerto parece macabra e inquietante, pero es un detalle que se ha transmitido a través de varias fuentes históricas. La idea de que los perros, que una vez simbolizaron el poder del rey, ahora fueran parte de la tragedia que le sobrevino, añade una capa de ironía espeluznante a todo el asunto. Además, el comportamiento de los perros a menudo se describe como una indicación de algo mucho más siniestro que un mero accidente de caza. ¿Era posible que, después de la muerte de Guillermo, sus leales perros se volvieran contra él debido a un instinto más profundo y primario? ¿O pudo haber otra fuerza en juego, quizás una humana? Abundan las teorías, pero la sugerencia más escalofriante es que los perros, entrenados para proteger al rey, fueron dejados para presenciar su muerte y en un frenesí atacaron al monarca caído. Este giro oscuro de la historia ha fascinado a los historiadores y solo ha alimentado el misterio que sigue rodeando la muerte de Guillermo Rufo. Sin embargo, si bien la posibilidad de que los perros desempeñaran un papel en los acontecimientos posteriores a la muerte de Guillermo sigue siendo una teoría inquietante, es importante reconocer que muchos de estos relatos se basan en el folclore y las leyendas que se transmitieron de generación en generación. Estas historias, aunque cautivadoras, no siempre se basan en hechos. Algunos historiadores las descartan como exageraciones o adornos que solo sirven para aumentar el dramatismo de un evento ya trágico. La noción de que la muerte de Guillermo Rufo no fue un simple accidente, sino el resultado de la traición y la infidelidad, es una teoría convincente que sigue cautivando la imaginación de quienes estudian la historia medieval. Ya sea producto de una intriga política o consecuencia de un desafortunado disparo fallido, la muerte del rey sigue siendo uno de los temas más debatidos de la historia inglesa. Y sin embargo, la inquietante posibilidad de que sus propios perros, una vez símbolo de su poder, pudieran haber estado involucrados en las trágicas consecuencias, añade una capa inquietante a la historia. Mientras recordamos la extraña y sospechosa muerte de Guillermo Rufo, una cosa es segura: su prematuro fallecimiento dejó un vacío de poder, y con ello, un imperio se vio sumido en un período de inestabilidad e incertidumbre. La familia real quedaría marcada para siempre por la misteriosa muerte de su rey. Y la pregunta de quién mató realmente a Guillermo Rufo, ya fuera la flecha de un asesino, un accidente mortal o algo aún más oscuro, sigue sin respuesta hasta el día de hoy. El desenlace inmediato de la muerte de Guillermo Rufo estuvo marcado tanto por la tensión como por la oportunidad. El que una vez fue el rey indiscutible de Inglaterra había caído, y con su fallecimiento, el trono quedó vacante, dejando el reino vulnerable a aquellos que buscaban reclamar la corona. La muerte de Guillermo Rufo no solo marcó el final de una era, desató una feroz lucha por el poder dentro de la familia real, con su hermano menor Enrique aprovechando el momento para asegurar su propio futuro. Enrique, que había estado cerca de su hermano durante la expedición de caza, fue uno de los primeros en llegar a la escena. Según varios relatos históricos,
Fue Enrique quien tomó el control de la situación, organizando el rápido traslado del cuerpo de Guillermo de regreso a la residencia real. En medio de la confusión y el dolor, Enrique no perdió el tiempo en declararse rey, utilizando su nueva posición para consolidar su poder. En solo unos días, fue coronado Enrique I rey de Inglaterra, iniciando así un nuevo capítulo en la historia inglesa. La velocidad con la que Enrique asumió el trono levantó sospechas inmediatas, y muchos comenzaron a preguntarse si había desempeñado un papel más directo en la muerte de su hermano de lo que había admitido. El momento de su coronación, que tuvo lugar pocos días después de la muerte de Guillermo, parecía demasiado conveniente. ¿Había orquestado Enrique la muerte de su hermano para hacerse con la corona? ¿O simplemente había capitalizado el desafortunado accidente? Los historiadores han debatido durante mucho tiempo esta pregunta. Y si bien la evidencia sigue siendo inconclusa, la pura rapidez del ascenso de Enrique al poder sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de la muerte de Guillermo Rufo. El panorama político en Inglaterra ya estaba cargado de tensión cuando Guillermo Rufo murió. Como hijo de Guillermo el Conquistador, había heredado no solo un vasto reino, sino también una complicada red de relaciones con la nobleza. Si bien gran parte de la aristocracia normanda era leal al linaje del conquistador, también existían profundas divisiones dentro de la corte real. Estas divisiones, junto con el vacío de poder dejado por la muerte de Guillermo, sentaron las bases para un período de inestabilidad política. Con Enrique ahora en el trono, la cuestión de la legitimidad se planteó de inmediato. A pesar de ser el hermano menor del difunto rey, Enrique tenía una fuerte pretensión al trono, pero su ascenso no fue universalmente aceptado. Su ascensión fue impugnada por varias facciones dentro del reino, particularmente aquellas leales a su hermano mayor Roberto, quien había heredado Normandía. Roberto había tenido durante mucho tiempo aspiraciones de convertirse en rey de Inglaterra, y al enterarse de la muerte de Guillermo Rufo, inmediatamente comenzó a reunir apoyo para su propia pretensión al trono. La situación se complicó aún más por el hecho de que Enrique no tenía herederos legítimos en el momento de su coronación. Su matrimonio con Matilde de Escocia, que ocurrió poco después de su ascenso al poder, fue visto como un movimiento estratégico para solidificar su pretensión. Al casarse con Matilde, la hija del rey escocés, Enrique buscó crear fuertes alianzas y legitimar su gobierno. Sin embargo, las maniobras políticas hicieron poco para sofocar el creciente descontento entre los nobles y el pueblo. Muchos cuestionaron si el reinado de Enrique sería diferente al de su hermano, quien había gobernado con mano dura. Mientras Enrique trabajaba para establecer su autoridad, enfrentó una creciente resistencia de varias facciones dentro del reino. Uno de los desafíos más significativos a su gobierno provino de su hermano mayor Roberto, quien creía tener un derecho legítimo al trono inglés. Roberto, que había estado en Normandía en el momento de la muerte de Guillermo Rufo, regresó rápidamente a Inglaterra con un ejército para disputar el gobierno de Enrique. La rivalidad entre los hermanos escaló a un conflicto abierto, con ambos bandos compitiendo por el control del reino. La guerra entre Enrique y Roberto se conoció como la Rebelión de 1101 y fue una amarga lucha por el trono. El conflicto, que duró varios meses, finalmente terminó en un empate, con Enrique emergiendo como el vencedor. Los términos del acuerdo de paz fueron algo inusuales. A Roberto se le permitió retener el control sobre Normandía, pero se vio obligado a jurar lealtad a Enrique como rey de Inglaterra. Este acuerdo dejó a Roberto con una cantidad significativa de poder, pero también aseguró que el reinado de Enrique permanecería sin desafíos en Inglaterra. La turbulencia política que siguió a la muerte de Guillermo Rufo reveló la fragilidad del poder real y el peligroso juego de sucesión que los monarcas tenían que sortear. Si bien Enrique había salido victorioso, el legado de la muerte de Guillermo Rufo continuó proyectando una sombra sobre su reinado. Muchos en la corte continuaron susurrando sobre las circunstancias de la muerte de su hermano, y había quienes seguían convencidos de que Enrique había sido el responsable. La noción de fratricidio, aunque no probada, persistió en la mente de muchos, y le tomaría años a Enrique consolidar por completo su gobierno. Durante el reinado de Enrique, que duró hasta su muerte en 1135,
trabajó incansablemente para fortalecer su reino, realizando importantes reformas al sistema legal y sentando las bases para una monarquía más centralizada. Sin embargo, a pesar de sus logros, la cuestión de su legitimidad nunca desaparecería por completo. El legado de la muerte de Guillermo Rufo y las sospechas que la rodearon seguirían persiguiendo a la corte inglesa durante generaciones. Incluso mientras Enrique trabajaba para asegurar su dinastía, las repercusiones de la muerte de Guillermo Rufo continuaron extendiéndose por el reino. El escándalo de su repentino y violento final, junto con los oscuros rumores que rodeaban la participación de su hermano, se convirtió en una parte duradera de la historia de la monarquía inglesa, y aunque el reinado de Enrique finalmente resultó ser un período de estabilidad para Inglaterra, los acontecimientos que rodearon la muerte de Guillermo sentaron las bases para futuros conflictos y luchas de poder que darían forma al curso de la historia inglesa. El reinado de Guillermo II, también conocido como Guillermo Rufo, estuvo definido por el conflicto y la controversia, y su muerte, envuelta en misterio y especulación, solo ha añadido a la complejidad de su legado. Mientras que la historia a menudo recuerda a los reyes por sus grandes logros o la estabilidad que traen a sus reinos, a Guillermo Rufo se le recuerda por su turbulento reinado, su muerte violenta y las preguntas que quedan sin respuesta hasta el día de hoy. El legado de Guillermo, para muchos, es de agresión y gobierno duro. Su reinado estuvo marcado por una serie de campañas militares destinadas a mantener el control normando sobre Inglaterra. No tuvo reparos en usar la fuerza para afirmar su autoridad, y su gobierno se caracterizó por un impulso implacable para mantener el poder a toda costa. Sin embargo, a diferencia de su padre, Guillermo el Conquistador, que fue venerado por su capacidad para unir a Inglaterra bajo el dominio normando, el reinado de Guillermo Rufo dejó un amargo legado de división. Una de las características definitorias del reinado de Guillermo Rufo fue su capacidad para suprimir la disidencia. Su relación con la nobleza anglosajona fue tensa desde el principio, ya que buscó fortalecer el poder de la élite normanda a expensas de los terratenientes anglosajones nativos. Esto alienó a muchos de los propietarios de tierras existentes, y las tensiones aumentaron durante su gobierno. La crueldad del rey hacia sus súbditos, particularmente aquellos que se atrevieron a desafiar su autoridad, se convirtió en un sello distintivo de su reinado. Las duras leyes forestales que impuso, que prohibían a cualquiera que no fueran los hombres del rey cazar en las reservas reales, se convirtieron en un símbolo de su gobierno autoritario. Cualquiera que fuera sorprendido violando estas leyes enfrentaba castigos severos, incluida la mutilación e incluso la ejecución. Sin embargo, a pesar de la crueldad de su gobierno, Guillermo Rufo no estuvo exento de momentos de brillantez. Fue un líder militar eficaz y luchó por mantener el control normando sobre Inglaterra incluso cuando la lucha interna y las amenazas externas se cernían. Sus campañas militares, particularmente en Gales y Escocia, fueron cruciales para mantener la integridad territorial del reino. Sin embargo, sus métodos, marcados por la violencia y la intimidación, le ganaron poco afecto del pueblo inglés. En muchos sentidos, la muerte de Guillermo Rufo puede verse como la culminación trágica de su gobierno. Su naturaleza violenta y agresiva pudo haber alienado a muchos, pero también fue lo que le permitió mantener el poder en un momento tumultuoso. Su muerte por la flecha, ya sea accidental o intencional, marcó el final de un reinado que había sido definido por la crueldad, pero también un sentido de ironía agudo, casi trágico. Uno de los elementos más irónicos de la muerte de Guillermo es la participación de los mismos perros que tanto apreciaba. A lo largo de su vida, la caza había sido más que un pasatiempo para el rey. Era un símbolo de su poder y autoridad. Los perros de caza que lo acompañaban no eran simples animales, eran una representación de su fuerza y dominio. Y sin embargo, después de su muerte, algunos relatos sugieren que sus perros pudieron haberse vuelto contra él, ya sea en una respuesta frenética al caos de la caza o como parte de un complot más siniestro. La idea de que los perros pudieran haber desempeñado un papel en las secuelas de su muerte es un giro escalofriante e irónico. En sus últimos momentos, el rey,
cuya autoridad alguna vez estuvo simbolizada por su leal jauría de perros de caza, aparentemente fue abandonado por ellos en su hora más vulnerable. Esta espeluznante conexión entre el rey y sus perros añade una capa de complejidad a su muerte. Simboliza la paradoja en el corazón de su gobierno. Si bien el poder de Guillermo era absoluto, también era fugaz y frágil. Así como había exigido lealtad de sus súbditos, había exigido la lealtad de sus perros, pero al final fueron sus compañeros más cercanos quienes pudieron haber estado involucrados en su trágico destino. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué la muerte de Guillermo estuvo tan envuelta en misterio? ¿Por qué tantos elementos de su muerte, el rápido ascenso de su hermano Enrique, el extraño comportamiento de los perros, la falta de una investigación oficial parecían tan sospechosos? Historiadores y biógrafos han luchado durante mucho tiempo con la incertidumbre que rodea el evento. La rápida sucesión de Enrique al trono, el repentino final del reinado de Guillermo y las preguntas sin resolver sobre los momentos finales del rey solo han profundizado el misterio. Algunos estudiosos creen que la muerte de Guillermo Rufo fue simplemente un desafortunado accidente, un resultado inevitable del peligroso juego de la casa real. Después de todo, la casa siempre había sido una empresa arriesgada, y es del todo posible que una flecha, destinada a un ciervo, encontrara su blanco en el rey. Sin embargo, el momento de su muerte tan cerca del comienzo del ascenso al poder de su hermano ha llevado a muchos a considerar la posibilidad de juego sucio. ¿Estuvo Enrique involucrado en la muerte de su hermano? ¿O fue esto simplemente una oportunidad conveniente para que él se hiciera con el trono? En la Inglaterra medieval, la línea de sucesión era una fuente constante de tensión, y la lucha por el trono a menudo era tan brutal como las batallas libradas en el campo de batalla. La muerte de Guillermo dejó un vacío de poder, y no es difícil ver por qué Enrique, quien tenía tanto que ganar, pudo haber estado motivado para actuar. Sin embargo, la falta de evidencia concreta significa que esta teoría sigue siendo especulativa, dejando sin resolver la cuestión de la participación de Enrique. El reinado de Guillermo Rufo, marcado tanto por la brillantez como por la brutalidad, sigue siendo uno de los más debatidos de la historia inglesa. Su muerte, tan misteriosa y controvertida como su vida, sigue cautivando a historiadores y eruditos por igual. ¿Qué pasó en esos momentos finales en New Forest? ¿Fue un accidente? ¿O hubo un complot más oscuro en juego? ¿Y por qué, después de toda la violencia y las luchas de poder, los leales perros de caza del rey, sus compañeros más confiables, parecieron volverse contra él? La trágica historia de Guillermo Rufo es una que sirve como recordatorio de la naturaleza precaria del poder real, la imprevisibilidad del destino y las oscuras consecuencias de la ambición. Al recordar su vida y muerte, es imposible ignorar la sensación de ironía que impregna su historia. Un rey que gobernó con crueldad y mando, pero cuyo fin llegó en las circunstancias más extrañas y trágicas, grabó para siempre su nombre en la historia. La muerte de Guillermo Rufo sigue siendo uno de los acontecimientos más intrigantes y misteriosos de la historia real inglesa. Si bien su reinado fue de corta duración y su gobierno estuvo marcado por la violencia y la intriga, fue su prematuro fallecimiento lo que selló su lugar en la historia, asegurando que su nombre nunca fuera olvidado. Pero las preguntas que rodean su muerte, ya sea un trágico accidente, un asesinato político o incluso algo más oscuro, siguen persiguiendo a los historiadores hasta el día de hoy. Lo que más destaca de la muerte de Guillermo es la paradoja en el centro de su reinado. Por un lado, fue un rey que gobernó con mano de hierro, suprimiendo la disidencia y afirmando su autoridad tanto sobre la gente como sobre la tierra. Fue un rey que exigió lealtad, pero su propio reinado se construyó sobre una base de desconfianza y crueldad. En sus últimos momentos, rodeado de sus compañeros de confianza, encontró un final prematuro y trágico, uno que parecía reflejar la naturaleza misma de su gobierno, brutal pero impredecible. El hecho de que la muerte de Guillermo ocurriera durante una expedición de caza, una actividad que apreciaba, una que simbolizaba su conexión con el poder, solo añade a la tragedia. La caza era más que un deporte para el rey.
era un medio para mostrar su dominio y control sobre la tierra. Fue a través de sus expediciones de caza que pudo demostrar su destreza y autoridad, y el New Forest, con sus densos bosques y animales salvajes, se convirtió en un símbolo de ese poder. Sin embargo, al final, fue en una excursión de caza que su vida llegó a un final violento y misterioso, y la misma flecha que lo alcanzó se convirtió en un símbolo de la cruel ironía del destino. La participación de sus perros, una vez sus leales compañeros, en el desenlace de su muerte, es otro detalle espeluznante que ha cautivado la imaginación de generaciones. La idea de que sus perros pudieron haberse vuelto contra él, mientras el rey yacía moribundo en el bosque, añade una capa inquietante a la tragedia. Estos perros, que alguna vez habían sido un símbolo de su poder y dominio, se convirtieron en parte de un final oscuro y retorcido. Es un recordatorio crudo de la fragilidad del poder. Cuán rápido puede desvanecerse, cómo la lealtad puede convertirse en caos, y cómo los mismos instrumentos del prestigio real pueden verse involucrados en la caída de un monarca. Si bien algunos historiadores descartan el papel de los perros como mero folclore o exageración, el hecho de que esta historia haya persistido durante siglos habla del profundo misterio que rodea la muerte de Guillermo. Se suma a la mitología de su vida, un rey temido y odiado, un gobernante que encontró su fin de la manera más extraña y trágica. En cuanto a las ramificaciones políticas de la muerte de Guillermo Rufo, no se puede subestimar cuán fundamental fue su fallecimiento para dar forma al futuro de Inglaterra. Su muerte sumió al reino en un período de incertidumbre, con luchas de poder que estallaron dentro de la familia real. Su hermano menor Enrique, quien rápidamente se hizo con el trono, se convertiría en Enrique I, un rey que realizaría importantes reformas en el reino y sentaría las bases para una monarquía más centralizada. Sin embargo, el ascenso de Enrique al poder, junto con la rápida sucesión y la falta de investigación sobre la muerte de Guillermo, solo alimentó la especulación de que la muerte de su hermano no fue un accidente. ¿Estuvo Enrique involucrado en la muerte de Guillermo Rufo, o fue simplemente un trágico giro de los acontecimientos? El misterio sigue sin resolverse, y los historiadores continúan debatiendo la verdadera causa de la muerte del rey. Durante siglos, la muerte de Guillermo Rufo ha sido objeto de innumerables teorías y debates. ¿Fue asesinado? ¿Fue su muerte un trágico accidente? ¿O hubo algo más siniestro en juego? Estas preguntas, aunque sin respuesta, solo han aumentado la leyenda de Guillermo Rufo, asegurando que su nombre siga siendo una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia inglesa. En última instancia, el reinado de Guillermo, aunque breve, tuvo un impacto duradero en el curso de la historia inglesa. Su muerte marcó el final de una era, y su legado definido por la ambición, la crueldad y el misterio ha dejado una huella indeleble en la narrativa real de Inglaterra. Fue un rey cuya vida estuvo definida por el poder, pero cuya muerte estuvo definida por el misterio. Al reflexionar sobre la vida y la muerte de Guillermo Rufo, recordamos la naturaleza impredecible de la historia, donde incluso las figuras más poderosas pueden encontrar finales prematuros, a menudo de maneras que desafían toda explicación. La muerte de Guillermo en New Forest, rodeado de sus perros y compañeros, sirve como un conmovedor recordatorio de que el camino hacia el poder es a menudo precario y el legado de un gobernante a menudo está determinado por la forma en que caen. La historia de Guillermo Rufo no es solo un relato del ascenso y la caída de un rey, sino una historia de advertencias sobre la ambición, la crueldad y el destino. Es una historia que sigue cautivando e intrigando, dejándonos con más preguntas que respuestas. Y al recordar el misterio de su muerte, nos queda la pregunta: ¿fue un trágico accidente, un asesinato político o algo aún más oscuro? La verdad, como suele ocurrir con el pasado, sigue siendo esquiva, pero la historia del rey que fue devorado por sus propios perros seguirá persiguiendo los anales de la historia durante generaciones. Gracias por ver. Si encontró este video fascinante, aquí hay otro, y no olvide expresar sus pensamientos en la sección de comentarios.